Pasando al siguiente evento de UFC que tengo atrasado y que me gustaría comentar en estas clips o en este video, en este episodio número 13 de The Chris Dimension, vamos a hablar del UFC Fight Night que hubo aquí en la Ciudad de México. Yo a inicios del año me planteé el ir a la Ciudad de México, pero aparte de que no tenía dinero, pues iba a ser un poco complicado porque iba a ser un fin de semana de escuela y luego justo esa misma semana también iba a tener un examen. Fue un rollo tremendo, pero bueno, al final lo fui y lo vi aquí en la comunidad de mi cuarto, vaya, ¿no? Como lo planeaba hacer. UFC México, la verdad es que fue un muy buen evento, a mí me gustó bastante, el ambiente en general se veía bastante bien y los peleadores dieron muy buenas peleas. El detalle es que, pues, como hasta la fecha ha sucedido, no se ha podido romper la maldición de la Ciudad de México. Porque no es que la Ciudad de México esté maldita, pero al menos en cuanto a la UFC, en cuanto a las MMA y en cuanto a los peleadores mexicanos, sí que hay una especie de maldición con la Ciudad de México. Porque hasta la fecha prácticamente ni uno de los estelares ha ganado una pelea en su tierra, en México. Sí tienen mucho éxito en sus otras peleas, pero casualmente las que ha tenido en México, ni uno. O sea, muy pocas. Va a ser muy puntual. Pero bueno, pasando a los peleadores o pasando a las peleas en general, voy a ir comentando poco a poco las peleas de abajo hacia arriba, de las preliminares hasta las estelares. La primera preliminar que me gustaría comentar es el debut de Lazy Boy, que si no me equivoco se llamaba Luis Ramírez. Este chico, wow, tiene una historia bastante tremenda, ¿no? Alguien pobre, alguien de las calles, alguien de familia desestructurada, de alguien que su papá se les fue y ya no regresó, que su mamá era trabajadora, tuvo que mudar de Chiapas a Veracruz y en Veracruz fue cuando conoce el deporte. Luego se va solo a la Ciudad de México con 200 bolos en la bolsa, se pone a trabajar, se pone a vender cosas en las calles, en los camiones. Es una historia de superación muy bestia. Y ahora, el pasado 24 de febrero, acabar peleando en la mayor empresa de artes marciales del mundo y hacer ese debut ganándole a su rival en el segundo asalto por una sumisión fue muy loco. La verdad es que Lazy Ball acabó conmoviendo a mucha gente, se dio a conocer y ahora es uno de los más, un mexicano más que representan al país en esta industria, en esta compañía y en este deporte en general. Luego, pasando a otra de las peleas estelares interesantes, Edgar Chairez se enfrentaba por fin, ahora sí, contra Daniel Lacerda después de tantas veces que se han querido enfrentar. Recordemos que Edgar Chairez y Daniel Lacerda se iban a enfrentar, bueno, se enfrentaron más bien en la noche de UFC el 16 de septiembre en Las Vegas y a Edgar Chairez le robaron la victoria porque según eso, en una sumisión que estaba intentando Edgar Chairez, Daniel Lacerda sí que iba a caer en la sumisión, el referee paró la sumisión, pero resulta que él no tapeó y resulta que no estaba desmayado, que él podía estar perfectamente continuando, ¿no? Eso fue un poco ahí como de discusión y acabó generando un no contest para ambos. Lo que sucedió y es que se iba a reprogramar la pelea para diciembre, pero Daniel Lacerda no dio el corte de peso, no dio el peso en la báscula, así que se tuvo que reprogramar para marzo. Y ahora tampoco lo volvió a dar, o sea, es que ya era un problema tras problema. Y por lo mismo, a Edgar Chávez también ya directamente le dijeron, pues ya es que no cortes peso, este güey no lo va a dar, va a ser en peso pactado, así que pues ya, no, ni te preocupes por cortar hasta las 125 libras que es su división. Tú ya, así como estás, y creo que llegó como pesando 130, una cosa así. Y bueno, tal y como se esperaba, Edgar Chairez ganó a Daniel Lacerda. Le acabó ganando, si no me equivoco, de un triángulo en el suelo. Y creo que fue en el primer asalto, así que bastante bien. Y pues por fin acabó cobando la venganza que tanto quería desde hace un chingo, desde 6 meses atrás, o sea, desde septiembre que le metieron ese problema, pues de que él pues, hizo su sumisión tal cual y pues parecía que sí lo había sometido de verdad porque a Daniel Salva se le cayó el brazo y es lo típico de que se le cae el brazo y ya queda dormido, pero no, parecía que no se quedó dormido, simplemente se le cayó el brazo por alguna razón y por eso le dieron el no contest. Ahora, pasando a la siguiente fue Jesús Aguilar contra Daniel Mendoca, si no me equivoco se llamaba este brasileño. Esta pelea fue como por así decirse el robo de la noche. Hay una pelea anterior que es de Felipe Dos Santos contra Cristian Quiñones, no, contra Víctor Altamirano, si no me equivoco, en la que también es un poco robo
porque yo siento que debió haber ganado Altamirano, pero se la dieron a Felipe Dos Santos. Y ahí fue un poco robo hacia en contra de México, ¿no? Pero en este caso, pues aquí incluso hasta ni quejarse, porque el robo fue hacia Jesús Aguilar. O sea, Jesús Aguilar se llevó la pelea que perdió. Porque bueno, aquí obviamente podrán dividirse las opiniones, pero al menos a como yo vi esa pelea, no había manera de decir que Jesús Aguilar había ganado. Jesús Aguilar me encanta. Jesús Aguilar tiene un KO bestial en su anterior pelea en la UFC 290, en la que en solo 17 segundos le mete un volado derecha y deja tieso a un vato super bestia, que esto no suele pasar en los pesos moscas, porque los pesos moscas al ser muy pequeñitos no suelen tener tanta fuerza como para noquear y dejar frito a alguien. Pero este tipo tuvo su primer KO de esa manera, entonces como que generó mucha expectativa. Y pues bueno, tristemente perdió una pelea, pero la acabó ganando en la decisión. Los jueces se la dieron a él. Y él mismo lo dijo, muy controversial, pero bueno, yo siempre he querido ser muy honrado, las cosas pasan por algo y no me queda de otra más que ser agradecido. Y bueno, yo supongo que salió un poco ahí al paso de la situación y al brasileño, pues bueno, le cometieron una pequeña injusticia que bueno, al menos a mi opinión, sí debe haber ganado el brasileño. Luego, pasando a la siguiente, fue Cristian Quiñones contra otro brasileño. Acá prácticamente la gran mayoría de las peleas eran México contra Brasil, pero pues es que en general muchos peleadores brasileños por lo mismo. Y Cristian Quiñones sí que perdió. La verdad es que este tipo sí creo que acabó siendo sometido, si no me equivoco. Así que pues a este ni cómo salvarle. Ahora pasando a las estelares, rápidamente vamos a pasar a hablar de Manuel el Loco Torres contra Chris Duncan. Este tipo es bastante duro, es peso ligero, o sea, es de los pesos más grandes que tienen mexicanos, porque mexicanos, o sea, mexicanos nacidos en México, no hay peleadores más arriba de peso ligero. Estaría, por ejemplo, Kelvin Gastelum, que ha sido peso medio y peso welter, o estaría Caín Velázquez, que fue peso completo, pero claro, no son del todo mexicanos, ¿no? Son mexicoamericanos. Y mexicanos, o sea, nacidos en México, grandes en cuanto a divisiones, solamente hay 2 o 3 pesos ligeros. Y 2 de ellos pelearon en esta cartelera. Uno de ellos es Manuel El Loco Torres, que sometió a Chris Duncan en el primer asalto. Fue una sumisión tremendísima y fue una victoria muy muy buena para este peleador mexicano. La verdad es que este tipo es muy muy duro. Siento que muy dentro de poquito se va a meter en los rankings, con que le den una muy buena pelea contra, yo que sé, contra Frébola, contra Renato Moicano, contra Ruber, contra, no sé, contra Bobby Green, contra Dan Hooker, contra algunos de los que están manejándose ahí entre el top 15 y el top 10, contra alguno rankeado, yo siento que puede tener buenas posibilidades de meterse en el ranking. Ahora, pasando a otra pelea, en este caso fue la única peleadora, o fue las únicas pelea femenina que hubo de la cartelera, una peleadora muy buena de aquí de México, Yasmín Guarregui. Esta peleadora hasta hace relativamente poco era invicta, si no me equivoco llegó a un 11-0. Lo que pasa es que en su última pelea la noquearon terrible, pero terrible. O sea, yo vi ese clip o vi esa finalización de la rival finalizando a Yasmín y fue horrible. O sea, la noqueó, pero vamos, muy pocas veces se suelen ver caos feos en las mujeres, porque las mujeres a veces es como que se destantean y tal, pero no suele pasar de que le metan un golpe a una mujer y la mujer quede tiesa, ¿no? Como en los hombres. Pues esta chica sí que quedó bastante mal después del KO, ¿no? Perdió su invicto, duró bastante tiempo inactiva y regresó a esta pelea o a esta velada de UFC en México. Y la verdad es que dio una muy muy buena pelea. Esta chica de verdad es muy muy buena. Esa derrota pues era, por así decirse, el único error de su carrera, porque de ahí en demás por algo había sido invicta. Le ganó a una Sam Hughes bastante fuerte, o sea, es una rival bastante potente, bastante dura, pero al final se acabó imponiendo. Y la verdad es que ojalá dentro de poquito se introduzcan los rankings, porque esta chica puede llegar bastante lejos. Y luego se suponía que iba a seguir la pelea de Raúl Rosas Jr. contra Ricky Turcios. Lo que pasa es que por algún motivo Raúl Rosas Jr. se sintió mal antes de su pelea, justo antes de su pelea, y se canceló en ese momento. O sea, se canceló ya para cuando continuaba. O sea, se acabó la de Yasmín Guarregui contra Sam Hughes y ya tocaba la de Raúl Rosas Jr. Y se tardaron un poquito, pusieron publicidad, los comentaristas estaban extendiendo un poco hasta que se dio el anuncio, no se iba a pelear.
Así que pues fue un poco tal. Según eso se iba a reprogramar para la siguiente semana porque Raúl Rosas Jr. nomás se encontró mal ese día y pues bueno, en principio una semana después no tenían problema, pero tampoco pelearon. Entonces fue un poco como de bueno, pues a ver cuándo pelean, ¿no? Se canceló la pelea en general o si la van a reprogramar para algún lado. Ahora vamos a pasar al último combate de la cartelera estelar antes de pasar a los dos main event, ¿no? Al main event y al combate coestelar o al co-main event, que en este caso fue Daniel Zellhuber contra Francisco Prado. Este duelo, esta pelea, la verdad es que me llamaba mucho la atención, sobre todo por Francisco Prado. Él es argentino, hay muy pocos peleadores de Argentina en la UFC. Actualmente, pues yo creo que nada más ha de estar Ailín Pérez y a lo mejor uno que otro más que no tengo mucha memoria de quiénes. Sabe, unos cuantos a lo mejor, pero no hay muchos, o sea, deben ser unos 3 o 4. Y Francisco Prado es uno de ellos y es de los más jóvenes, tiene 21 años, o sea, es que tiene mi edad y el cabrón ya está peleando en grandes ligas. Y el tipo es durísimo, o sea, tú lo ves pelear y de verdad tiene un físico extraordinario. A la Ciudad de México tienes que tenerle cierto cuidado, tienes que tenerle cierto respeto por el tema de la altura, porque no es lo mismo caminar o correr o hacer ejercicio sobre una cierta nivel de mar a luego sobre otro cierto nivel del mar, porque entre más alto menos oxígeno, entonces tu cuerpo como que se inestabiliza y pierdes cardio. Él se tomó muy en serio esto y se fue a entrenar como meses antes de la pelea, entonces fue súper bien preparado a la pelea y fue súper dispuesto a ganar. Lo que pasa es que claro, Daniel Zellhuber se impuso ante este peleador, que de verdad yo pensaba que Francisco Prado iba a ganar. Yo decía que la gran mayoría de los mexicanos eran favoritos para ganar y la gran mayoría de ellos iban a poder, a excepción de unos cuantos. Felipe Dos Santos era uno que me preocupaba y de hecho acabó ganando. Acabó ganando un poco de robo. Yo pensé que iba a ser una mejor pelea, pero bueno, la acabó ganando. Y Francisco Prado era el otro que me preocupaba porque vi un clip de un KO que tiene con un codo giratorio y la verdad es que fue muy muy bueno. Este tipo tiene una gran proyección y yo lo veo ganando grandes triunfos en el futuro si es que sigue mejorando y sigue creciendo, ¿no? Porque es que apenas tiene 21 años, pero se enfrentó a Daniel Zellhuber, que también es muy joven, que también es muy bueno, que ya venía de ganar en su anterior pelea en noche de UFC y ahora vuelve a ganar en esta contra un tipo muy duro. Les dieron la performance of the night, esta fue la pelea de la noche, el fight of the night. Daniel Zellhuber contra Francisco Prado. Francisco terminó con la cara así bien moreteada y el vato Daniel Zellhuber pues realmente su estrategia o su táctica en esta pelea fue mantener la distancia porque él tiene más alcance. Daniel Zellhuber fue más alto, tiene los brazos más largos y su jab alcanzaba a conectar mucho antes o mucho más lejos que lo que necesitaba Prado para poder conectar a Daniel. Por eso Daniel salió un poco más limpio y pues acabó ganando por decisión unánime. Y ahora vamos a pasar a las peleas estelares. Primero, hablando de la de Yair Rodríguez contra Brian Ortega. Y aquí es donde digo que se involucra el tema de la maldición de la Ciudad de México. Porque ni Yair Rodríguez ni el de la pelea estelar acabaron ganando. Tristemente Yair Rodríguez perdió. La verdad es que sí me pareció triste. Sobre todo también por ver su reacción. Porque se veía que él estaba decepcionadísimo. Estaba frustrado, estaba triste, estaba desconsolado. O sea, de verdad él quería ganar y pues no pudo hacerlo. Estuvo a punto de noquear a Brian Ortega en el primer asalto y es que encima, o sea, las tenía todas para ganar y acabó perdiendo porque Brian Ortega, tiene como 3 años sin pelear. Eso ya para cualquier peleador es horrible porque es una inactividad que tu cuerpo se desadapta al ritmo que necesita para un deporte tan duro y de alto rendimiento como las peleas. Y él entonces pues a la hora de regresar pues tiene que prepararse otra vez como si hubiera seguido peleando durante todos estos 3 años. Y luego encima es en la Ciudad de México, que es otra altura distinta a donde él está acostumbrado a estar, que es en Los Ángeles. Y luego encima, estando en la presentación, cuando Bruce Buffer decía su nombre, el tipo estando saltando se torció el tobillo. O sea, es que se le vio como se le desvió hacia un lado y dices, ay cabrón, que no se haya esguinzado el tobillo justo antes de empezar, porque si no. Y luego encima en el primer round Yair Rodríguez le conectó un bueno que el tipo como que se tambaleó y luego en el suelo le volvió a conectar otro y de verdad parecía que estaba a punto de ganarlo, pero no logró finalizarlo y ahí es donde se le fue la victoria, porque
Brian Ortega después de eso tenía un ojo así de hinchado. Estuvieron a punto de pararle la pelea porque él decía que no veía, pero al inicio, bueno, fue un poco como que convenció al médico de continuar, al referee le dijo que Simón, y continuó el segundo asalto. Lo que pasa es que Brian Ortega tenía la estrategia de llevar al suelo a Yair Rodríguez. Yair Rodríguez no es tan bueno en el suelo, no tiene tan buena defensa de derribos y acabó cediendo ante Brian Ortega cuando por fin le conectó una muy buena llave, que fue, si no me equivoco, un triángulo de brazo. O sea, de que te atrapan el brazo junto con el cuello y te hacen tapear, ¿no? Jair Rodríguez acabó tapeando y Brian Ortega ganó. Que la verdad me alegro mucho por Brian Ortega porque se lo merece, joder. O sea, es que era un tipo que lo tenía todo en contra, ¿no? Era menos favorito. Porque encima, él es mexicano, pero es mexicoamericano. O sea, que era el rival del verdadero mexicano, ¿no? Tenía muchos años en activo, llevaba mucho tiempo sin ganar una victoria. ¿Qué más? Se torció el pie antes de empezar, o sea, fue una brutalidad todo lo que le pasó a Brian Ortega y pues acabó ganando. La verdad es que sí me alegro mucho por él, pero me da mucha tristeza por Jair Rodríguez, la verdad, porque pues se le fue una oportunidad única en la vida, ¿no? Si hubiera ganado, a lo mejor estaría peleando contra Ilia Topuria en España a finales de este año, o estaría peleando, no sé, contra Max Holloway en una segunda pelea, o contra Alexander Volkanovski ahora que ya no es campeón. Podrían haberle dado muy buenas peleas, pero pues ahora que perdió y que Brian Ortega se puso por encima de él en el ranking, seguramente le vaya a tocar pelear contra alguien que venga debajo, ¿no? Contra, a lo mejor contra un Mopsar Evloev, que no me sale su nombre, contra un Arnold Allen o contra un Aljamain Sterling, dependiendo de si le gana a Kelvin Keitar, o contra, a lo mejor, no sé, contra Josh Emmett otra vez, un Josh Emmett 2, a lo mejor. Pueden ser buenas peleas, pero pues tristemente se aleja de esa oportunidad que tenía por el título, ¿no? Y ahora pasando a la pelea estelar, al combate estelar, al main event de esta cartelera, fue Brandon Moreno contra Brandon Royval. Que Brandon Moreno, pues bueno, obviamente es el peleador más famoso de aquí de México, es el peleador que más vende de la división de la peso mosca y también de aquí de México, y fue la estelar sorprendentemente, ¿no? Fue por encima de Jair Rodríguez, que a veces suelen estar al revés, pero bueno, obviamente ellos no se tienen rivalidad y al contrario, se agradecen que ambos estén estelarizando, ¿no? En principio iba a ser contra Amir Albasi, que si no me equivoco es alguien de Palestina, creo, es alguien de algún país de por ahí, de Turquía, o es de Europa del Este o de Asia del Oeste, ¿no? De por ahí de ese Oriente Próximo, Oriente Medio. Puede ser de alguno de esos países, pero como se acabó lesionando, entró como sustituto Brandon Royval, que otra vez Brandon Royval es que las tenía todas para perder y Brandon Moreno las tenía todas para ganar. Porque Brandon Moreno, una, peleaba en casa. Dos, peleaba que no tenía, o sea, no había tenido pelea desde julio del 2020, desde el año pasado, o sea, julio del 2023. Desde la UFC 290 pasaron prácticamente 8 meses en los que tuvo tiempo suficiente para prepararse. Él hizo encima doble campamento porque encima él ya tenía planeada la pelea contra Albasi en diciembre, pero se canceló y se la acabaron dejando para febrero. O sea, él ya venía haciendo un campamento para diciembre y luego lo extendió hasta febrero. O sea, el tipo venía súper preparado. Y Brandon Royval venía de perder una pelea de campeonato peleando 5 asaltos contra Alexander Pantoja en diciembre en la UFC 296. O sea, Brandon Royval 2 meses antes había tenido una pelea, una guerra absoluta de 5 asaltos, que obviamente Pantoja tampoco no es como que sea un demoledor de rivales. O sea, el tipo se centra un poco en tomar la espalda y controlarte en el suelo, no te hace mucho daño, pero igual fueron 5 asaltos y algún intercambio de golpes tuvo que haber, y él golpeando también se lastima, así que sí o sí tuvo que salir un poco tocado de esa pelea, porque no es que te haya noqueado en el primero y ya está, sino que al contrario fueron 25 minutos de pelea, y aún así él aceptó pelear 2 meses después de esa pelea y encima le acaba ganando a Brandon Moreno. O sea, es como de joder, macho, este tipo es durísimo, ¿no? Y es que Brandon Royval la verdad es que sí es muy muy bueno, es un finalizador nato, es un peleador muy muy bueno para esta división, es muy alto, es muy largo. Y la verdad es que el tipo tiene buenas habilidades tanto en el suelo como en el striking, sobre todo en el striking. Brandon Moreno también tiene buen boxeo, lo que pasa es que en esta pelea por alguna razón no lo utilizó del todo, estaba más un poco a volados de derecha que otra cosa, y yo siento que es un poco por la frustración de la distancia. Como Brandon Royval es mucho más largo, le pasaba un poco como lo que le pasaba a Francisco Prado, que el tipo se quería acercar y claro, lo recibían con un jab
de estirar el brazo súper largo y pues es que no te puedes acercar al rival. Y como Brandon Moreno no pudo llevar al suelo en ningún momento a Brandon Royval, pues Brandon Moreno intentó acercarse a su rival y conectarlo de alguna manera. Y cuando tienes rivales que son más largos que tú y más altos, los volados funcionan bien, pero claro, tienes que conectarlos de verdad. Y el tipo no pudo finalizar a Brandon Royval. Y Brandon Royval se vio muy superior a Brandon Moreno, acabó perdiendo, si no me equivoco, por división dividida. Pero es que yo incluso hasta pensé que iba a ser decisión unánime, porque sí lo vi bastante superior. Entonces, pues tristemente, ni Brandon Moreno ni Yair Rodríguez acabaron ganando. Y esta es la famosa maldición de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ni Brandon Moreno ni Yair Rodríguez han ganado en la Ciudad de México. Bueno, sí, la única ocasión que Yair Rodríguez ganó fue cuando ganó el The Ultimate Fighter Latinoamérica, que fue en la primera UFC de México. Pues la primera vez que UFC vino a México fue por Caín Velázquez, que iba a defender su cinturón y que también lo perdió, vaya, en esa pelea. Y fue por la final del último Fighter Latinoamérica, en la que Yair Rodríguez ganó como el ganador del último Fighter del peso pluma. Ahora sí que fue el ganador de ese de último Fighter, fue el finalista. Y esa fue la única ocasión, porque ya en posteriores UFC, si no me equivoco, han habido ya 6 ediciones de UFC en México. Las posteriores, tipo, una fue de Alexa Grasso contra Carla Esparza, y cuando Alexa Grasso le había ganado, se la roban y se la dan a Carla Esparza. Entonces, como de joder. Luego, Brandon Moreno se enfrenta contra Sergio Pettis, el hermano menor de Anthony Pettis, y la pierde. Dices, joder. Luego, hoy hay una pelea estelar de Yair Rodríguez contra Jeremy Stephens, y Jeremy Stephens a los 12 segundos o a los 15 segundos de empezar se queja de que Yair Rodríguez, según eso, le picó el ojo y cancelan la pelea. El main event. Dices, joder, Yair Rodríguez estaba emperradísimo ese día, pero pues ya no le quedó otra cosa más que seguir. Y luego en otra, si no me equivoco, Brandon Moreno, ¿cómo se dice? En otra, Brandon Moreno empató contra un ruso que se llama Karaspov o Aliskerov. No, Aliskerov es el del peso medio. Creo que es Karaspov, no recuerdo exactamente su apellido. Y le dieron un empate desmerecido. O sea que Brandon Moreno sí se había ganado esa pelea, pero no se la dieron. Entonces dices, joder, es que nunca nadie ha ganado realmente en las UFCs de México. Hubo otra que, si no me equivoco, era Kevin Gastelum contra otro peleador, no recuerdo exactamente quién, y también perdió, porque en esa ni siquiera tenía como mexicanos, sino que más bien era por el hecho de que Kevin Gastelum era mexicano, y también trajeron a varios mexicoamericanos, como por ejemplo Tony Ferguson, Brian Ortega, creo que también peleó en esa pelea. Fueron varias, y esa pelea, en esa cartelera, si no me equivoco, no fue en la Ciudad de México, creo que fue en Monterrey. O sea que fue un poco así como de wow. Y tenía varios peleadores famosos de Monterrey, entonces también por eso se hizo ahí. Pero bueno, creo que el evento ni siquiera salió del todo bien. Y como digo, pues de momento no ha habido buena suerte para los mexicanos en las carteleras de aquí de México. De momento no ha habido un mexicano que se imponga ante su rival en la cartelera estelar, o en el combate estelar, más bien, en combate coestelar o estelar de la UFC aquí en México. Ni uno ha podido. Más que Yair Rodríguez cuando ganó el The Ultimate Fighter. Pero pues desde entonces hasta Caín Velázquez perdió en aquella pelea. Entonces imagínense, ¿no? Fue un poco decepcionante, pero pues obviamente te alegras por ellos, por la representación, por el esfuerzo, por el trabajo, y te alegras por todos los que sí ganaron, ¿no? Aunque pues triste que los dos principales sean los dos que perdieron, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente evento.